Fíjese que hay cambios importantes en el sistema de aduanas en nuestro país. De entrada, bueno, pues un asunto ahí que ha tenido que ver con el control militar, pero bueno, pues ese es otro boleto. El asunto ya inclusive que le va a tocar al nuevo secretario de Hacienda, Ramírez de la O, frente al tema de las aduanas, el cambio inclusive de las dependencias que las van a estar controlando, que ya no va del SAT, sino directamente de Hacienda. Bueno, es un asunto ahí complejo. Diana Bernal, qué gusto saludarte, un honor tenerte siempre. Diana, explícanos un poco cómo están estos cambios, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte. El honor es todo mío de platicar contigo y con tu auditorio el día de hoy precisamente de este decreto que apareció publicado el pasado miércoles en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y por el cual se crea un nuevo órgano, como muy bien lo decías, desconcentrado, que es ahora el que va a recaudar, controlar, vigilar todo lo relativo a aduanas y comercio exterior. ¿Esto qué significa? Que durante décadas en las cuales estuvo actuando el Servicio de Administración Tributaria, era el SAT a quien le correspondía todo el control de aduanas y el cobro de contribuciones por exportación, importación, etcétera. Sin embargo, el presidente tomó la decisión de quitarle toda la competencia de aduanas, que es una competencia importantísima. Se podría decir que es como el ventrículo izquierdo o derecho del corazón, quitársela toda al SAT y crear este nuevo órgano. Aquí hay una cosa un poquito, por llamarla de una manera, digamos, suave, peculiar, de que desde hace mucho tiempo se pensaba que aduanas era tan importante que había que crear un nuevo órgano. Sin embargo, aquí lo curioso es que el presidente decreta su creación. Sin embargo, en el propio decreto se dice que este no podrá entrar en vigor hasta que se reformen las leyes necesarias. O sea que mientras el Congreso no reforme diversas leyes, entre ellas la Ley del Servicio de Administración Tributaria, que da la competencia aduanera al SAT, pues realmente este decreto pues no tendrá un efecto, digamos, en los hechos, en la praxis, porque no es posible, primero, que el presidente ejerza su facultad administrativa y después el Congreso su facultad legal. Primero el Congreso es el que reforma las leyes y después el presidente provee en la esfera administrativa a su exacta observancia. Ahora es muy interesante que en las consideraciones del decreto se diga, siendo un decreto aduanero, que se preferirá en la contratación del personal que operará en la Agencia Nacional de Aduanas de México a personal militar, ya sea personal en activo o personal en retiro, lo cual sigue con el proyecto también del presidente de la República, pues de militarizar las aduanas, Luis, no solo en el sentido de que allí estén la presencia de militares, sino de que los militares mismos efectúen los trámites administrativos necesarios para el tráfico de mercancías. Y finalmente otro dato relevante a comentar es que señala que el primer titular de esta agencia será propuesto, perdón, al presidente de la República, pero será quien actualmente, o a la fecha en que entre en vigor el decreto, pero quien actualmente ocupe la titularidad de la agencia, de la Administración General de Aduanas, que depende del SAT. Entonces, bueno, nos enfrentamos con algo que podrá ser positivo, podrá no ser positivo, pero nuevamente vemos procedimientos pues que vienen a, por llamarle de alguna manera, innovar el mundo del derecho, ¿no? Que primero el presidente decrete la creación de un órgano y esto quede suspendido hasta que el Congreso de la Unión sesione, haya una iniciativa, ya sea del presidente o de diputados, y reforme las leyes necesarias. Pues está bien raro, es que pareciera como que no importa, ¿no? La ley, el derecho ya se entiende pues de manera casi que unipersonal por el presidente de pronto, o sea, como él lo dice. Ahí está el ejemplo, esto es todavía más complejo, pero lo que vemos con el despacho de Rogelio Ramírez de la O, sea, ya está despachando, pero no está ratificado por el Congreso, entonces se arma ahí un debate de que si es encargado de despacho, que si ya es secretario de Hacienda, que si sí se puede, que no. Sí hay, por decirlo menos y de manera bonita, yo siento como un desaseo a las formas, querida Diana.
Sí, Luis, y sin embargo yo considero que el nombramiento de un secretario de Hacienda es, con todo respeto, algo menor y que sí compete al presidente. Claro. Y yo creo que no, la ratificación solo viene a consolidar su nombramiento. Aquí esto no es tan complejo, simplemente es que primero se legisla y después se provee al cumplimiento de la ley en la esfera del presidente. Entonces yo creo que aquí sí, pues se invirtió totalmente el orden constitucional. Pero en fin, lo más importante yo creo es que pues que haya resultados positivos de todo esto, ¿no, Luis? Y que efectivamente pudiéramos ver que sube, por ejemplo, la recaudación en contribuciones aduanales, porque este trimestre del año, probablemente todavía por la pandemia, pero sigue cayendo, y este trimestre cayó 5.4% el primer trimestre del año en comparación al primer trimestre del año pasado. Muchísimas gracias, Diana Bernal. Te mando un gran abrazo. Muy buenos días. Un abrazo, Luis. Muchas gracias.